Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema bastante interesante. Como ya podrán ver en la imagen, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser justamente el primer gobierno de Alan García Pérez, que va desde el periodo de 1985 a 1990. Mencionarles que en esta clase vamos a ver lo que viene a ser solamente la primera parte de su primer mandato o su primer gobierno. Muy bien, hay que iniciar señalando que en los primeros días de julio, básicamente va a emprender un viaje a Italia, donde va a realizar una primera escala en Colombia y una segunda en Madrid, en donde se va a entrevistar justamente con el presidente del gobierno de Felipe González, a quien le transmitió básicamente su preocupación por la financiación de la deuda iberoamericana, su apoyo al grupo Contadora y a la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua. Es así que el 20 de julio García va a anunciar a su primer gabinete, que estaría pues integrado por Luis Alva Castro como presidente del Consejo de Ministros, y en el Ministerio de Economía y Finanzas del mismo modo anunció a los otros ministros, y va a remarcar que Alan Wagner, un independiente, ocuparía la cartera de Relaciones Exteriores, y que Carlos Blancas, un demócrata cristiano, sería su ministro de Trabajo. Entonces, de alguna u otra forma podemos señalar lo que fue justamente este proceso, ¿no? Que va a ser justamente denominado. Aquí, para hablar de Alan García, debemos tener en cuenta algunos datos primordialmente. Entre ellos debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, que nació en Lima el 23 de mayo de 1949 en el seno de una familia de clase media, ¿no? Alan García desde su juventud no tuvo pues las grandes riquezas. Jamás recordemos que el Partido Aprista era básicamente de una clase obrera, de una clase media, justamente a los cuales su vida política siempre va a estar iniciada e inculcada justamente en ese direccionamiento. Hay que tener en cuenta, jóvenes estudiantes, que tanto sus padres como el mismo Alan García van a pertenecer y van a estar dentro del partido aprista. Ahora, va a cursar básicamente sus estudios en el Colegio Nacional José María Eguren del distrito limeño de Barranco. Además, va a realizar sus estudios posteriores o universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y recibe su título en leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1971. Hay que señalar también que en las elecciones generales de 1985, Alan García, con el partido aprista, derrotó a Alfonso Barrentes Lingán, que estaba representado por la Izquierda Unida. Básicamente, Alan García, cuando asume la presidencia, va a hacer justamente, va a prometer un gobierno para todos los peruanos, ¿no? Ahora, en ese mismo año hay que señalar que el Perú se encontraba en guerra interna, básicamente dos grupos subversivos que se enfrentaban a las fuerzas del Estado, ¿no? Y eso ya habíamos visto su aparición básicamente en el primer gobierno o en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Estamos hablando de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, conocido como MRTA. Entonces, de alguna u otra forma, lo que va a hacer, pues, básicamente es acarrear con esta situación que venía aconteciendo desde su primer momento. Hay que señalar que Alan García va a dar un mensaje a la nación que va a durar casi 2 horas, en el que anunció medidas contra la corrupción pública,
la reorganización de las fuerzas policiales en un plazo de 60 días, la eliminación de las exoneraciones tributarias a las compañías petroleras que operaban en el país, la reducción de la compra de una escuadrilla de aviones Mirage en 2000, la reducción de su sueldo como presidente y la formación de una comisión de paz para iniciar la amnistía, pero el punto más controvertido fue en lo que respecta al problema de la deuda externa. Anunció básicamente su decisión de dialogar directamente con los acreedores sin usar como intermedio o sin usar como intermediario básicamente, ¿no? Lo que viene a ser justamente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y adelantó que durante un año el Perú va justamente a destinar el servicio de su deuda solo el 10% del valor de las exportaciones y no el 70% como se venía exigiendo. Básicamente, el propósito de tan audaz decisión, según explicaría después, era reconstruir básicamente las reservas que se llevan mermadas, ¿no? Entonces, en síntesis, podemos señalar que eso fue una promesa que a lo largo de esta clase vamos a descubrir si se cumplió o no se cumplió. Muy bien, algunos datos generales, ¿no? Su nombre verdadero o nombre completo es Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Fue el presidente electo más joven de la historia del Perú a los 35 años. O su periodo de gobierno va desde el 28 de julio de 1985 hasta el 28 de julio de 1990. Su antecesor, sin lugar, como ya lo hemos estudiado, es Fernando Belaúnde Terry y su sucesor va a ser Alberto Fujimori Fujimori. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que el APRA durante mucho tiempo, desde el oncenio de Leguía, había tenido justamente la aspiración de llegar al poder. Entonces vamos a ver que con Alan García se daba justamente esto, que era la primera vez que el APRA llegaba al poder desde su fundación el 7 de mayo de 1924, justamente el oncenio de Leguía, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, desde esa fecha hasta 1985, el APRA nunca había podido llegar al poder. Entonces, es gracias a Alan García que se llega justamente al poder. Hay que señalar que su primera gestión de gobierno va a estar caracterizado por generar básicamente la peor crisis económica de la historia del Perú con una insólita hiperinflación, la más grande de toda la historia republicana. Y más adelante les voy a explicar por qué. Básicamente se van a suscitar diversos actos de corrupción que van a involucrar agentes del régimen aprista, que va a repercutir básicamente en un gran descontento social. Entonces, por eso le señalaba al inicio, ¿no? Que la promesa que él había hecho era solamente promesa, ¿no? Casi la mayoría de los políticos suelen pues prometer y al final nunca llegan a cumplir con lo que prometen. Entonces, eso es en datos generales lo que podemos señalar respecto a su gobierno, ¿no? Ahora, hay que señalar que en las elecciones presidenciales de 1985, en la campaña presidencial, el partido aprista que estaba liderado por Alan García, se va a presentar justamente a las elecciones generales en abril de 1985. No, hay que señalar que Alan García en su campaña presidencial recibe básicamente el apoyo de grandes empresarios como los grupos de los Romero, los de Delgado Parker y los Nicolini. Los votos apristas y el impacto publicitario del partido aprista, que estaba de alguna u otra forma renovado, ¿no? Que había tenido pues sus puentes nuevos, no va de alguna a tener un impacto social en la sociedad, ¿no?
y va a llevarlo justamente pues para que tuviesen una victoria electoral. Aquí tenemos en un cuadro, podemos presenciar justamente lo que viene a ser las elecciones generales de 1985, nacional como presidente. Ojo, solamente es como presidente. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es la fuente de Perú Político en Cifras, de Tuesta, Soldevilla, Fernando Tuesta, ¿ya? Es de la fundación de Friedrich Ebert, la tercera edición 2001 en la OMPE. Básicamente, en este cuadro podemos apreciar que el Partido Aprista Peruano, ¿no? El APRA, aquí tenemos al APRA. El segundo lugar va a estar por la Izquierda Unida, ¿ya? El CODE va a estar por la Convergencia Democrática. La APP va a ser Acción Popular, ¿ya? Y vamos a ver la izquierda nacionalista y el frente PAN, ¿no? O el Partido de Avanzada Nacional, ¿no? Que básicamente es esto. Y la PST, el Partido Socialista de Trabajadores, básicamente es esto. Y el Movimiento Cívico Nacional del 7 de junio, que van a ser básicamente los candidatos a la presidencia. Aquí podemos ver básicamente en este cuadro que Alapra va a representar justamente a Alan García, obteniendo una cantidad de votos contables, 3.452.111 votos, que va a equivaler a un 53.1%. Y por otro lado tenemos a Alfonso Barrentes Lingán con el Partido Izquierda Unida, que va a tener una cantidad de votos de 1.600.005.139 votos, ¿no? Que va a equivaler al 24,7%. Y también tenemos a Luis Bedoya Reyes, que es básicamente la Convergencia Democrática, que va a tener una votación de 700.073.313, que va a equivaler básicamente en porcentaje al 11,9%. Tenemos también a Javier Alba Orlandini, ¿no? Que es de Acción Popular, con 471.150 votos, ¿no? Que va a equivaler al 7,7%. Y por debajo de ello tenemos lo que viene a ser a Roger Cáceres Velázquez, a Francisco Morales Bermúdez, a Miguel Campos Arredondo, Ricardo Napuri, a Peter Ulkumaman, y tenemos, por ejemplo, entonces ahí tenemos. Ahora, los votos válidos básicamente son 6.500.550, que va a equivaler a un 86,2%. Votos en blanco van a equivaler básicamente al 492.702 votos, que va a equivaler al 6,5%. Votos nulos van a equivaler básicamente a 551.584, que va a equivaler al 7,3%, y votos emitidos, que van a equivaler básicamente a 7.544.836, que equivale básicamente al 90,5%. Y vamos a ver un ausentismo de 788.597 votos, ¿no? Que va a equivaler al 9,5%. Hay que señalar que el padrón de aquella época era básicamente una inscripción de eh, aproximadamente 8.333.433 votos, ¿no? Que va a equivaler al 100% de votantes de aquella época. Entonces, de esa forma podemos ver cómo es que se van a llevar a cabo las votaciones durante el primer gobierno, cómo es que se va a dar justamente el primer gobierno de Alan García.
Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. A partir de la siguiente semana vamos a ver la segunda parte del gobierno porque es bastante amplio y vamos a tomar en cuenta justamente a partir de esta fecha en adelante para una siguiente explicación un poco más detallada. Hasta aquí la clase del día de hoy.